me haya perdido, vamos a comenzar recapitulando, mirando en qué vamos, ¿ya? Voy a ver la programación, estamos acá, no, perdón, les parece que les... sí, están viendo la programación, ya. A ver, en cuanto a las evaluaciones, nosotros estamos acá. Acá, miren, nosotros estamos... Nos toca la prueba número 1 el próximo, no la próxima semana, de esta semana que viene a la otra, el miércoles 6 de octubre. ¿Ya? En el cuarto módulo, desde las 13, eso es desde las 13 horas, ¿de acuerdo? Acuérdense que esta semana de prueba y va a entrar desde la 1 hasta la 18, de la 1 hasta a la clase 18, ¿de acuerdo? Y esto vale un 30%, ¿de acuerdo? Entonces esto es el miércoles 6 de octubre. Obviamente no nos corresponde clase, pero sí corresponde la prueba, ¿ya? Y en cuanto a la materia, nosotros entramos acá. Esto está en el, acuérdense que esto que yo les estoy proyectando está en el aula virtual, ¿ya? Déjenme permitir que ingresen sus compañeros. Y estamos nosotros acá, hoy día es 21 de septiembre. Acá estamos, ¿ya? Nos toca ver, hoy día vamos a ver crecimiento de funciones, paridad de funciones, periodicidad de funciones. Después vamos a ver cierto tipo de funciones especiales y la última clase vamos a ver los elementos iniciales para después la próxima semana meternos a trigonometría con todo, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar al tiro. ¿Alguna pregunta, observación, comentario que deseen realizar antes de meternos en materia? Antes de entrar en materia, estimados, ¿no? Ya, comenzamos. ¿Estoy proyectando? ¿No estoy proyectando? Sí, el apunte. ¿Ya? Este también está en el aula virtual. ¿Ok? En Reco. Ya. Entonces, vamos a comenzar vamos a ver a qué vamos a referirnos cuando hablemos de que una función es creciente o decreciente. ¿Ya? Crecimiento o decrecimiento de una función se puede estudiar en un cierto intervalo, ¿ya? En un cierto punto X o en todo dominio. O sea, cuando hablamos de crecimiento o decrecimiento se puede estudiar en un intervalo, en un punto específico o en todo el dominio de una cierta función, ¿ya? La tasa de variación, cuando hablemos de tasa de variación, ¿a qué corresponde? Corresponde al cambio que realiza una función al pasar de un punto a otro. Esta tasa examina si la función crece o decrece en una cierta región, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de una gráfica que ahí está creciendo y una gráfica que está decreciendo, ¿ya? Así mirando la gráfica, por ejemplo, si uno toma un valor acá x sub 1, toma un valor acá, eso aparece especificado en la definición que aparece abajo, pero igual voy a aprovechar la gráfica para mostrarles acá. Por ejemplo, en la parte donde estamos considerando una función que crece, acá tenemos un valor x sub 1, fíjense, y un valor x sub 2. La imagen de este valor x sub 1 corresponde a f evaluado en x sub 1, ¿no es cierto? Y la imagen del x sub 2 corresponde a f evaluado en x sub 2. Si ustedes se fijan, en el caso que la función sea creciente, si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces vamos a tener que la imagen del x sub 1, que es este número que está acá abajo, es menor que la imagen del otro valor, del x sub 2. Entonces al final fíjense que esto se mantiene cuando la función es creciente. Cuando la función es decreciente, de la misma manera tomamos un valor x sub 1, tomamos un valor x sub 2, la imagen del x sub 1 está acá, y la imagen del x sub 2 está por acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos frente a una función que es decreciente? Que si x1, me dejó de escribir el lápiz, si es que x1 es menor que x2, entonces, en el caso x1 menor que x2, entonces vamos a tener que la función evaluada en x1 no es mayor, voy a escribirlo aquí abajo,
No es mayor, no es menor que la función evaluada x2, sino que aquí el símbolo se invierte. ¿De acuerdo? Esto es cuando estamos en una función que es decreciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, de manera oficial, las definiciones son las siguientes. Una función vamos a decir que es estrictamente creciente en el intervalo a, b, si para cualquier valor de puntos x sub 1 y x sub 2, tales que x sub 1 es menor que x sub 2, se cumple que el f de x1 es menor que f de x2, que es lo que les expliqué recién. Entonces va a ser creciente en este intervalo cuando se cumple eso. Y aquí, de manera gráfica, aparece una función que es creciente. ¿Se fijan? O sea, si tenemos un punto acá, un a, f de a y un b, f de b, vamos a tener que si a es menor que b, por ejemplo, si un x sub 1, perdón, es menor que x sub 2, la imagen de x sub 1 es menor que la imagen de x sub 2. Acá tenemos la definición cuando es estrictamente decreciente, exactamente lo mismo. Si x1 es menor que x2, entonces f evaluada en x sub 1 es mayor que f evaluada en x2. Y vamos a decir que una función es constante en un cierto intervalo si tomamos x1 y x2 en el dominio de esa función, tal que x1 es menor que x2, se cumple que la imagen de x sub 1 es igual a la imagen de x sub 2 para todo x sub 1 y x sub 2 que estén en el intervalo a, b. ¿De acuerdo? O sea, aquí la función es constante, no es creciente ni decreciente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se nos pidiese, bueno, no sé si se nos pidiese, al considerar la pregunta, analizar o estudiar el crecimiento y decrecimiento de esta función en el intervalo de menos 2 a 1, bueno, uno gráficamente, si tuviera que hacer el análisis primero gráfico, claramente se ve que acá entre 0 abierto hasta más infinito la función es creciente, ¿cierto? Y entre menos infinito y 0 tenemos que la función es decreciente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros lo analizáramos esto solamente en un determinado intervalo, ¿ya? Mire, está entrando un alumno que se llama Áxido. ¿Se llama así usted, estimado? ¿Áxido? ¿O se llama Axel y es Áxido? No sé, ¿es su seudónimo? ¿Quién es? No, no, profe, que se tuvo que descargar de nuevo el Zoom y se puso así. Ah, ya, ya. Sí, póngase su nombre porque a mí me gustan ver los nombres verdaderos. O sea, bueno, después lo hace, pues, para que no se me desconcentre la clase. Yo dije, ¿quién será Áxido? Nunca lo había visto. Es un alumno nuevo. Ya. Entonces, lo primero que vamos a observar acá es, por ejemplo, cómo podemos hacer el análisis entre el menos 2 y el menos 1. ¿Ya? Entonces tomamos dos puntos, que lo podemos llamar x1, x2, o a, b, o a y b. ¿Ya? No tomando los extremos, o sea, no suponiendo que estés a y estés b, sino que tomando dos numeritos donde uno es menor que el otro. Entonces, como estamos trabajando en este intervalo entre el menos 2 y el 1, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Estos dos números tienen que ser números negativos. Por lo tanto, si a es menor que b, fíjense, este es un número negativo, este otro es un número negativo, se va a cumplir que si multiplicamos estos dos números por un menos 1, bueno, se da vuelta la desigualdad, ¿no es cierto? Eso lo sabemos de antes. Y por lo tanto, menos a va a ser mayor que menos b. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le vamos al cuadrado a esta expresión? Nos va a quedar que a al cuadrado es mayor que b cuadrado. O sea, f de a es mayor que f de b. O sea, ¿qué pasó? Fíjense. El a, si a es menor que b, perdón, déjenme tomar el lápiz. Si a es menor que b, f de a nos dio mayor que f de b. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir en este intervalo? Como cambió el signo, que la función es decreciente en este intervalo. ¿De acuerdo? De manera análoga, ¿qué pasa, por ejemplo, si tomamos un punto, hacemos el análisis entre el 1 y el 3, tomamos dos numeritos que estén entre 1 y 3, por lo tanto son positivos. Si A es mayor que B, a ver, vamos a hacerlo de manera más... fíjense que si tomamos un número, A mayor que B, o lo vamos a hacer distinto, vamos a hacerlo como lo hemos hecho siempre, A menor que B.
Si nosotros tenemos que A es menor que B y elevamos esto al cuadrado, nos va a quedar A cuadrado menor que B cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es A cuadrado? Es F de A. Y F de A es menor que F de B, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, para hacerlo con la misma idea y que no se me vayan a confundir, porque van a decir, ¿por qué en algún caso tomó A menor que B o A mayor que B? No, tomen siempre un número que esté, por ejemplo, en el intervalo, dos números A y B cualquiera, y tomen A menor que B. Si ustedes le van al cuadrado, les queda esto que está acá. Fíjense, partieron A menor que B y llegaron que F de A era menor que F de B. O sea, se mantuvo el signo. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en este intervalo la función es creciente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Okay? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Ahora, si nosotros tuviésemos que hacerlo de manera general, bueno, en este caso, en este ejercicio en particular, se pidió que se analizara en el intervalo entre -2 y -1 y entre 1 y 3, pero si nosotros lo tuviésemos que hacer en general, por ejemplo, tendríamos que analizar qué pasa a la izquierda del 0, dada esta gráfica, o sea, tomando el intervalo, por ejemplo, entre menos infinito y 0, tomando un x1 menor que x2 en este intervalo y analizando qué pasa con las imágenes. Y de la misma manera, de 0 a más infinito, tomar un x1 menor que x2 y viendo qué pasa con las imágenes del f de x1 y f de x2. ¿De acuerdo? Para después al final concluir lo que habíamos conversado al comienzo, que esta función es decreciente entre menos infinito y 0, 0 abierto, ojo, porque aquí en el punto 0 la función no es creciente ni decreciente, como es punto estacionario, después más adelante vamos a ver que este es un punto mínimo. Y de 0 abierto a más infinito la función es creciente, ¿ya? Entonces, vamos a decir, fíjense que las definiciones que vimos acá es estrictamente creciente, ¿de acuerdo? Estrictamente decreciente. En cambio, ahora vamos a ver las definiciones para ver una función cuando es creciente y decreciente, ¿ya? Ya tenemos acá las definiciones que ya habíamos visto arriba. Vamos a decir que una función es creciente en un cierto intervalo si tomamos dos números en ese intervalo, x1 menor que x2, y se cumple que f de x1 es menor o igual que f de x2. O sea, en el concepto de creciente podemos incluir que puede que las imágenes en algún momento se crucen, sean las mismas. ¿De acuerdo? O sea, una función, vamos a decir que es creciente en un intervalo si x1 es menor que x2, entonces la función evaluada en x1 es menor o igual que la función evaluada en x2. Y va a ser decreciente si x1 es menor que x2, entonces la función evaluada en x1 es mayor o igual que la función evaluada en x2. ¿Ya? Y ahora vamos a decir que la función es monótona en un cierto intervalo cuando es creciente, decreciente o constante en el intervalo. ¿De acuerdo? Cuando se cumple alguna de estas tres condiciones, vamos a decir que la función es monótona. ¿Ok? Profe, ¿y cuándo no se cumple alguna de esas tres condiciones? ¿Cuándo no se cumple? O sea, me imagino que su pregunta es, ¿cuándo la función no es ni creciente, ni decreciente, ni constante en el intervalo? Sí. Excelente pregunta, excelente pregunta. Bien, tienen 5 minutos para empezar a hacer dibujitos de funciones para que me den un ejemplo de una función que no sea monótona. Le devuelvo el trabajo a usted. Sí. ¿Ya? 5 minutos. A ver, lo que dijo su compañero, por ejemplo, recién, fue un ejemplo de una función que no sea monótona. Por ejemplo, dijo, por ejemplo, la misma parábola. La parábola, por ejemplo, la parábola. Si nosotros hacemos un análisis entre -1 y 2, por ejemplo, uno dice, bueno, si tomamos dos puntos que estén acá, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle, voy a cambiarle aquí para hacer un rango más grandecito. Entre -2 y 2. Entonces la pregunta sería, entre -2 y 2, ¿esta función es monótona? Entonces la respuesta es
No. ¿Por qué? Porque depende de dónde estemos considerando el x1 y el x2. ¿Se fijan? Si consideramos un x1 en x2, siendo x1 y x2 perteneciente al intervalo entre -2 y 2, claramente esta función no tiene necesariamente que ser monótona. ¿Por qué? Porque entre -2 y 2 vamos a tener un pedacito donde la función es decreciente y va a haber otro pedacito donde la función es creciente. ¿Se fijan? Por lo tanto, la función en este intervalo ¿es creciente? No, porque tendría que ser para todo x1 y x2 que pertenezca acá. ¿Es decreciente? Tampoco. Y es constante tampoco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muy interesante su pregunta, estimado, porque va a depender del intervalo donde nosotros estemos analizando la función para que nosotros podamos decir si la función es creciente, decreciente o constante. A ver, por ejemplo, dice, estudiar el crecimiento y decrecimiento de esta función, no dice en dónde, por lo tanto, cuando no se especifica en dónde, sería estudiar el crecimiento, decrecimiento de la función entera, o sea, en todo el dominio de la función. Esta función que está acá es una función que es un valor absoluto de x² menos 1, y esta función tiene por gráfica lo que está acá. Para graficar esta función, me parece que viene más adelante, pero vamos a aprovechar el ejercicio, ¿ya? Vamos a aprovechar el ejercicio. ¿Cómo graficamos una función con valor absoluto? Simplemente lo que tenemos que hacer, graficamos lo que está adentro, igual a x² menos 4. Ustedes se acuerdan que para graficar esto es una parábola, con a vale 1, que es mayor que 0, por lo tanto la parábola va hacia arriba, el b vale 0 y el c vale menos 4, y sacamos menos b partido por 2a, que sería 0. Tomamos la función, estamos analizando esto que estoy escribiendo en rojo nomás, la evaluamos en 0 y nos queda menos 4. Bueno, un rato más se va a activar. Por lo tanto, va a tener un vértice en el 0, menos 4. Ya, voy a graficar vértice en el 0, menos 4, sería f de 0, pensando en esta, ojo, en esto que estoy haciendo acá como en un previo, sería menos 4. Entonces el vértice está ubicado en el 0, menos 4. Entonces, ¿qué hace uno? Uno grafica primero esta parábola. Bueno, claramente los puntos de corte del eje X son en el menos 2 y en el 2, ¿no es cierto? Eso no hay nada que explicar porque es donde esto se hace 0. Entonces, la gráfica de esta expresión es una parábola así. Ustedes ven el movimiento que yo hago del lápiz, siempre tengo la duda. Si no escribo, ustedes no ven el movimiento del Sí, lápiz. se ve. Ven el movimiento del lápiz, ya, hasta acá. Entonces, nuestra parábola es esto que está acá, ¿cierto? Ay, qué chueco que más o menos. Y acá el punto es, este es el 0, menos 4, este puntito que está acá es el 2, y este otro es el menos 2, y este es el 2, ¿ya? Uno grafica lo que está dentro del valor absoluto, y después lo único que hace, toma esta parte, todo lo que esté bajo el eje X, y lo proyecta arriba, sobre el eje X. Entonces, vamos a tener acá, va a quedar, la curva esa va a quedar arriba, que corresponde a la gráfica que aparece ahí. O sea, ponerle el valor absoluto, simplemente graficamos lo que está dentro, y todo lo que esté de la gráfica de adentro, acá abajo el eje X, lo proyectamos arriba. ¿De acuerdo? Así se hace la gráfica de un valor absoluto, que es esta que está acá. Entonces, claramente observamos que la función es creciente ¿de dónde a dónde? De menos es creciente, desde el menos 2 hasta el 0, fíjense que intervalo abierto, porque en estos puntos no es creciente ni decreciente, y después unión desde el 2 hasta el más infinito. ¿Ahí? ¿De acuerdo? En esos dos intervalos la función es creciente, y es decreciente desde menos infinito hasta el menos 2, unión desde el 0, fíjense que en el X, desde 0 hasta el 2. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿No? Ya. Ahora vamos a ver de manera formal cuál es el concepto de función par y función impar. ¿De acuerdo? Ya.
La idea es la siguiente. Aquí aparece la definición formal de cuando estamos frente a una función par. Una función va a ser par cuando f de menos x es lo mismo que f de x. Es lo mismo que está escrito ahí. Lo que pasa es que a mí me gusta siempre partir con el f evaluado en el menos x. Ahí la función vamos a decir que es par. Y la función va a ser impar cuando f de menos x nos dé menos f de x. ¿De acuerdo? Ahí la función es impar. ¿Ya? Si no cumple ninguna de estas dos condiciones, si nosotros al evaluar f en menos x no nos da igual ni a f de x ni a menos f de x, eso significa que la función no es par ni impar. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo sería una función que no es par ni impar? Hay muchas. Espérenme un poquito. Está hoy día preguntando todo lo negado. Todo lo que cómo es, lo que no es. Ya. Por ejemplo, aquí abajo, esta es una función que no es par ni impar. Espérenme. Esa función no es par ni impar. ¿Cómo uno visualiza, por ejemplo, a nivel gráfico, si una función es par o impar? O, perdón, si una función es par o impar. Cuando la gráfica, fíjense, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Cuando la gráfica que está a la derecha del eje Y, o sea, para los X positivos, es igual que la gráfica, o sea, simétrica es como ustedes le sacaran como una copia y la dan vuelta, digamos, a la parte que está en los X negativos. ¿Se fijan? Este pedacito es idéntico a este otro, es como un reflejo del otro. Y una función va a ser impar cuando las gráficas sean simétricas respecto de la recta igual a X. Así como, por ejemplo, pensando en esta recta, ¿entienden? Si ustedes toman esta como recta, toman esta gráfica que está acá, la trasladan al otro lado y la giran. Fíjense que les queda exactamente la misma gráfica. Profe, la gráfica de la derecha no está mala porque dice f de x en la gráfica arriba, pero debiera decir f de menos x, ¿no? No, es lo mismo. No. Sí, esto, a ver, déjenme sacar el lápiz. En el punto f de x No, arriba. no, acá usted está tomando un X, usted me está preguntando esto. Sí, porque ahí donde No, tiene porque el lápiz tiene f de menos x igual a menos f de x. Y abajo cambia el f de menos x. Y está en f de x nomás. En el eje Y, arriba. está diciendo aquí la escritura de esto. Sí, pero el de arriba. Ya a No, ese le falta el menos de x, ¿no? no, no. A ver, este es X y este es f de X. Este es menos X, este está escrito mal. Esto sí le está escrito mal. Ahí debe decir f de menos X. Y faltaría el menos f de x, pues, ¿no? No. Mire, aquí tiene usted X, el X le da un f de X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esta primera parte. Y en el menos X le da f de menos X. Pero en magnitud, dada que las curvas, fíjense, son iguales, o sea, lo que mide este pedacito que está acá, que corresponde a la magnitud que es f de X, es exactamente lo mismo en magnitud que f evaluado en menos X. O sea, que f de menos X es igual, o sea, a ver, ¿cómo le explico esto? F de X, el f de X es igual a menos f de menos X. ¿Me entienden? Este pedacito, f de X, es igual a menos este pedacito. A ver, si este Y ahí pedacito no queda algo diferente a lo que está arriba. no es exactamente lo mismo. Porque si usted toma esto que está acá y lo multiplica por menos 1, le queda menos f de x, que no lo estoy pudiendo escribir, igual a f, aquí está, ahora puedo, igual
Espérenme. ¿Estamos de acuerdo que mirando la gráfica f de x es igual a menos f de menos x? ¿Sí o no? Primer paso. Después, si usted multiplica todo esto, lo multiplica, esto que está acá, lo multiplica por menos 1, le queda menos f de x, que es igual a f de menos x. Y esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá. ¿Se fija? ¿Estimado? Sí, Es lo mismo. Está escrito para el otro lado, digamos, pero es exactamente lo mismo al multiplicar por menos 1. ¿Ya? No hay ninguna contradicción. El único detalle es que aquí abajo en vez de decir, debería decir f de evaluado en menos x. Este puntito que está acá. ¿Ok? ¿Ya? Ya. me queda más claro. Súper. Ya, sigamos. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos, hartos ejemplos. Hay harto ejemplo. Ya, no hay problema. Vamos a ver, me perdí de la hoja de los ejemplos. Acá. Ya. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado obviamente es par. Y eso es súper fácil de demostrar, porque simplemente uno toma f, lo evalúa en menos x, hace el desarrollo y llega a que es igual a f de x. Entonces, si f de menos x igual a f de x, la función es par. Ahí sale la gráfica. La función f de x igual a coseno de x es par, por lo mismo. Lo que yo les sugiero hacer, partan siempre, porque aquí no está hecho así, pero a mí yo encuentro que es mucho más fácil es mucho más sencillo que ustedes partan al tiro. Toman la función f de x, calculan cuánto es f de menos x. Te dicen es coseno de menos x, pero de trigonometría nosotros sabemos que coseno de menos x es lo mismo que coseno de x, ¿no es cierto? ¿Cierto? Por lo tanto, esto es lo mismo que f de x. Por lo tanto, aquí hemos llegado que f de menos x es lo mismo que f de x, por lo tanto, la función es una función par. Profe, la verdad yo ya no me acuerdo de trigonometría. ¿Lo veremos más adelante o debiéramos estudiarlo a la par? No porque vamos a ver en específico funciones trigonométricas, pero no hay problema con eso porque les puedo hacer un pequeño recuerdo así chiquitito, puntualmente de este pedacito. Vamos a ver cómo funciones trigonométricas después. Ya, perfecto. O sea, de hecho, la próxima clase vamos a estar en eso, ¿ya? Pero voy a mostrarle un pedacito así. No me quiero hacer eso. Ya, quería dibujar un círculo. Si me queda un círculo. Pucha, no me queda. Quiero un círculo centrado. No sé por qué después no lo puedo cambiar. Ya, no me está resultando, voy a hacerlo a mano y hay que medio choco, pero imagínense que este es un círculo bien hecho, así redondito. Menos 1, 1, menos 1, perdón, 1, menos 1. El seno y el coseno, vamos a hablar solamente del coseno, que es lo que nos convoca acá en este ejercicio. El coseno de un ángulo, por ejemplo, un ángulo alfa cualquiera, que se mide de acá desde el eje X hasta el eje Y. El coseno de este ángulo, aquí fíjense que este segmento que define el ángulo alfa genera un puntito, que le vamos a llamar P. P. El coseno del ángulo corresponde a la proyección del punto P sobre el eje X, ¿ya? Y el seno del ángulo, aprovechando nomás, corresponde a la proyección de P sobre el eje Y, ¿ya? Pensando en eso, ¿cuál sería la proyección de este puntito sobre el eje X? Nos cae acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, si uno tuviera una wincha y midiera este pedacito que está acá, lo que mide esto, corresponde al coseno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, si uno piensa qué cosa es coseno de menos x, los ángulos, el ángulo cuando es con signo negativo, uno lo dibuja el ángulo alfa y el negativo es el que aparece acá reflejado. Este es el ángulo menos alfa. Fíjense que este ángulo menos alfa
genera un puntito, otro puntito, un P', por ejemplo. ¿Qué sería coseno de este ángulo? De la misma manera es la proyección del punto sobre el eje X. Y fíjense que nos da exactamente la misma magnitud roja. Por lo tanto, el coseno de menos X es lo mismo que coseno de X. ¿Ya? Y esto es igual a f de. Esto lo vamos a ver más en detalle la próxima semana. ¿Ya? Por lo tanto, la función f de x igual a coseno de x es una función par. Y esta otra, x al cubo es impar de la misma manera. Uno toma f, lo evalúa en menos x y hace desarrollo algebraico y llega a menos f de x, por lo tanto esta es una función impar. La función seno de x también nos va a dar una función impar. ¿Ya? La función constante, ¿cuál es la función constante? Es f de x igual a k, donde k es una función constante. ¿Por qué podemos decir nosotros que esta es una función par? ¿Por qué? Porque simplemente como tenemos f de x igual a una constante k, ¿qué sería f de menos x? Sería k, ¿no es cierto? F de cualquier cosa es k, en este ejemplo. Por lo tanto, en particular, f de menos x es k, que es lo mismo que f de x. Por lo tanto, la función constante es una función par. Si tenemos dos funciones pares, la suma de dos funciones pares también es par, la resta de dos funciones pares también es par, la suma de dos impares también es impar, la resta de dos impares también es impar. Eso es para cualquier función par, perdón, para cualquier función f y g que cumpla las condiciones. Y eso es sumamente fácil de probar, ¿ya? Ahí está hecha la demostración. ¿Qué pasa ahora? La pregunta sería interesante. ¿Qué pasa? Porque fíjense que acá, bueno, el producto de dos funciones pares también es una función par, el producto de funciones impares también es una función. Ah, miren qué interesante acá. Uno podría decir, entonces el producto de dos funciones impares también es impar. Pero no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con lápiz rojo mejor. ¿Cómo uno demostraría esto? Ya, ¿cómo uno demostraría esto? Tomando dos funciones impares. Entonces, sean f dos funciones impares. O sea, sabemos que f y g son impares. Impares en un determinado conjunto, en un determinado intervalo. O sea, que f de menos x es menos f de x. Y sabemos entonces también que g de menos x es menos g de x. Esto es por el hecho de que las dos son funciones impares. Entonces uno dice, ¿qué pasa con el producto de estas dos funciones? ¿Qué será f por g evaluado en menos x? Por definición, sabemos que esto es f de menos x por g de menos x, ¿cierto? Pero ¿qué cosa es f de menos x? Por hipótesis, sabemos que es menos f de x. ¿Y qué cosa es g de menos x? Es menos g de x, ¿cierto? Por hipótesis usando esta y esta. Y esto es f de x por g de x, y esto es lo mismo que f por g de x. Por lo tanto, nosotros partimos de acá y llegamos a que eso era igual a esto. O sea que esta nueva función, que es f por g de menos x, nos da f por g de x. Por lo tanto, esta función es una función par. ¿De acuerdo? De ahí sale que el producto de dos funciones impares es una función par. ¿Alguna pregunta antes de borrar? La verdad es que bastante materia, pero no sé si podría dejar como un ejercicio y Pero si es tan amable que sea con décima, como para incentivar no, aún más. no existe esa modalidad en nuestro curso, en el curso de cálculo súper coordinado con un montón de 850 secciones. Los ejercicios de desafío para ustedes vienen al final del documento. Y una carita feliz, por lo menos, de recompensa. Está Un falta. timbre en la manito, algo así. Ya, estimado, ¿cuál es su nombre? Le voy a poner una carita feliz en su prueba. Cuando Ah, ya. Ezequiel. es que no le puedo hacer una carita, usted quiere una carita feliz ahora, en este instante, ya, ahí. ¡Rin! Ya, para usted. ¿Cuál es su nombre? Ezequiel, Ezequiel. Ya la vamos a hacer con dedicatoria para don Ezequiel. Ya, está bien. Eso, Ah, pero con Z, profe. con Z, no sé, Sí. po.
no me sé su nombre, Ek con Z, a ver, Z, Ezequiel. es, pero yo creo que todo el mundo se equivoca, Sí, la gran mayoría. es, Ahí, eso. pucha, ve, ya, no, ya quedó por Mr. Z nomás, pues, estimado, porque el lápiz ya no me escribió. No hay problema, no hay problema. Oye, ¿y le pusieron a propósito ese nombre con Z? ¿O habrá sido un error de la persona? No, sí, una pregunta así como No, a propósito, a propósito. para hacerlo distinto, porque yo creo que usted es el único que se escribe así, ¿o no? No sé. No, hay varios, de hecho, ¿Sí? en la Biblia sale el nombre Ezequiel con Z. Es bíblico entonces. Sí. Ya, o sea, súper ignorante, no, me equivoqué nomás, yo creo, en la escritura, nada más. Pero Abajo, se escribe de las dos maneras, así que está bien. ya, me parece. No, pero sabe que lo oficial, se supone que cuando uno escribe el nombre de una persona, es lo que sale en su carnet de identidad. Yo, por ejemplo, toda mi vida, una anécdota, yo toda mi vida escribí mi nombre de esta manera, porque me gustaba escribir mi nombre así. Miriam, así. Siempre lo escribí así. Terminé la carrera, me titulé Y es con Y, ¿no? y sí, no, existe Miriam de esta manera, y era la forma que a mí me gustaba. Mi título salió escrito de esta manera porque yo llené todos los papeles siempre de esta forma, pero en mi carnet es con Y. Y curiosamente, fíjense que tuve que hacer un cambio, todos los diplomas, todos los documentos, todas las cosas universitarias, tuve que o sea, un trámite tremendo para que todo fuese escrito tal como sale en mi carnet de identidad, porque de lo contrario no era válido. ¿Qué les parece? Para que, No. ¿sí? Sí, pues, y lo simpático de esta historia es que si yo de pronto me encuentro con algún personaje de mi vida de estudiantil, me hablan, me escriben el nombre con Miriam sin Y, y obviamente los posteriores a la vida estudiantil es con Y. Mire qué entretenido. Una anécdota chévere. Así que después, estimado, viene el set de ejercicios para que puedan ustedes practicar, ¿ya? Bueno, ahora, sexta propiedad, la composición de funciones pares es una función par. Miren, este lo podemos hacer como ejercicio. Mire, vamos a la pizarra. La composición de dos funciones pares, o sea, estamos diciendo que f de menos x es igual a f de x, y g de menos x es igual a g de x. F y g estamos suponiendo que son pares, ¿ya? Por eso se tiene ahí. Y la pregunta es, f compuesto con g, ¿es par? ¿Es una función par o impar? ¿Es una función par o impar? Ya, pues, ahí, bueno, ahí tiene su desafío, pero desafío con a lo más una carita feliz. Sí. Nada de deseos. ¿Será par o será impar? ¿Qué creen ustedes? Par, porque el producto de dos pares da como resultado un par. Oiga, eso es función compuesta. ¿Cómo me habla de producto? Compuesta. F compuesto con... Ah, me Ah, quedé con el anterior, perdón. ya. Veamos, hagámoslo juntos, ¿ya? Porque como hay harto contenido en el material de hoy día, veamos. Veamos. Tomamos la expresión, la función, y la evaluamos en menos x. ¿Y qué tenemos que ver? Mediante pasos, si al final nos queda la misma función o nos queda menos la función original. Entonces, ¿qué es f compuesto con g de menos x? Por definición, nosotros sabemos que esto es f de g de menos x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cosa es g evaluado en menos x? Ay, no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí. ¿Qué cosa es g evaluado en menos x? Por hipótesis, que son las hipótesis las que están acá arriba, ¿cierto? Esta y esta. ¿Qué cosa es g evaluado en menos x? G de X. Es g de x, ¿cierto? ¿Qué cosa es f de g de x? Es f compuesto con g de x, ¿cierto?
¿Y qué podemos decir entonces? Por lo tanto, f compuesto con g es par o impar. Aquí llegamos, fíjense. Tomamos la función, la aplicamos a menos x y llegamos exactamente a la misma función original. La función es par o impar. Estimados, tomamos la función, la evaluamos en menos x y llegamos a la misma función. Par entonces. Exacto. Una cara de sueño que han respondido recién. Está con sueño, parece. Sí, Cansado. profe, perdón, que estoy un Está en poco- rodaje. No, estimado, sí, además la hora ya hace un calor atroz en este horario, así que se comprende. Claro, No hay problema. Lo importante es que está con estamos aquí, hay una parte de hay una neurona despierta que claro. pudo responder de manera correcta, así que eso se agradece. No sé si es una neurona en realidad, no tengo idea en realidad cuántas neuronas se necesitarán. No, estoy hablando puras tonteras, la verdad, de las cosas, porque no sé, puede que, no, de hecho no puede ser una sola neurona activa, tiene que tener varias neuronas activas, porque hay hartos elementos que... Mire qué buena la foto de don Nicolás Andrés, que puso ahí, ¿es una película parece? Nicolás Andrés, ese joven con una, no sé, es un rifle parece, o algo así, una bayoneta. Sí, una serie. ¿Sí? Ah, ya, sí, ¿ve? ¿Qué serie es? Profe, cada vez que abro Zoom desde el link, me quita mi foto, estoy chato. Le quita la foto, pero a ustedes que son como averigüen por qué se debe eso. Ah. Algo tiene que haber, digo yo, me imagino. Algo tiene que estar pasando que le están quitando la foto. O cambia la foto. Ah, nada que ver, pero si cambia la foto. A Zoom no le gusta Claro, esta foto en particular. no puede ser. Y ahí está resuelto el tema de la composición, ¿ya? La composición de dos funciones impares es una función impar. Es equivalente a la demostración de lo que acabamos de hacer recién en la pizarra. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a otro concepto. ¿Están cansados? Yo no tengo ningún problema. Les doy 5 minutillos para que descansen. ¿Ya? 5 minutos de descanso. 5 minutos. Continuamos, ¿ya? Ya. Vamos a ver entonces el concepto de lo que es la periodicidad de una función. ¿Ya? Vamos a decir que una función es periódica de periodo t, que es un número real, si f evaluado en x más t es lo mismo que f de x. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Una función va a ser periódica si las imágenes de los valores de x se repiten cada cierto intervalo. Y a la longitud de ese intervalo se le llama periodo. Por ejemplo, observen acá. Supongamos que nosotros, aquí fíjense que si consideramos este pedacito, y de nuevo vuelve al mismo punto, lo que mide de acá, a ver, lo voy a dibujar mejor, lo que mide, desde acá hasta este punto, donde vuelve al mismo punto inicial, se llama periodo. Y ese corresponde a P. O sea, f de x más P, este P que está acá. ¿Se fijan? F de x más P es lo mismo que f de x. Ahora, una vez que uno encuentra el periodo, si uno saca todos los múltiplos de ese periodo, se mantiene la misma cosa. O sea, f de x va a ser f de x más P, y va a ser lo mismo que f de x más 2 veces P, y es lo mismo que f de x más 3 veces P, etcétera, etcétera. O sea, f de x más k veces P, donde k es un número entero cualquiera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si una función ahora es periódica con periodo t, y sabemos los valores que toman un cierto intervalo de amplitud t, por ejemplo, en el intervalo de 0 a t, es posible conocer el valor de la imagen de cualquier valor de su dominio. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que es súper poderoso en el sentido de que si nosotros tenemos una función periódica y conocemos el periodo, y por lo tanto vamos a, por ejemplo, si tenemos el valor de t y sabemos cómo se comporta la función entre 0 y t, nosotros podemos saber cómo se comporta la función en cualquier valor de x, ¿de acuerdo? No solamente
en el intervalo entre 0 y t. ¿Ya? A ver, por ejemplo, aquí ahora vienen algunos ejercicios que los vamos a analizar juntos. Sí, juntos. Hay harto, no es que sean tantos ejercicios en realidad. Vamos a tratar de hacerlos la mayor parte juntos y los otros que no alcancemos se los dejo de tarea para trabajar ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice identificar y anotar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de los siguientes gráficos. Por ejemplo, el primer gráfico que está acá, claramente su intervalo de crecimiento va a ser desde el punto 2, fíjense acá, me quedo choco, pero desde el 2 hasta el más infinito, o sea, donde esta función es creciente, desde el 2 hasta el más infinito. Y el intervalo donde esta función es decreciente va a ser desde menos infinito hasta el 2, siempre abierto. ¿De acuerdo? Esta que está acá, esta función es creciente, ¿de dónde? Desde menos infinito, crece, hasta ese punto que, mire, mirando la gráfica, como que ese punto está como en la mitad, ¿sí? Al ojímetro nomás. Ah, no, ese punto que está ahí es raíz de 3 partido por 3, f evaluado en raíz de 3 partido por 3. Por lo tanto, es creciente desde menos infinito hasta el x, o sea, hasta raíz de 3 partido por 3, siempre abierto. Unión, fíjense que hay otro intervalo donde es creciente, de aquí hacia arriba. Desde menos, porque ese punto es el punto que está escrito acá, desde menos raíz de 3, no me deja escribir, menos raíz de 3 partido por 3 hasta más infinito. ¿Ya? Ahí la función es creciente. Y va a ser decreciente, me falta escribir ahí, pero tú sabes que tengo un lápiz mañoso, una pizarra mañosa, no sé si será que ya está demasiado carreteada, no tengo idea. O sea, usada, digamos, porque lo usé todo, llevo no sé cuánto tiempo ya usándola. Unión, ya, desde menos raíz de 3 partido por 3 hasta más infinito. Y decreciente va a ser desde raíz de 3 partido por 3 abierto hasta menos raíz de 3 partido por 3 abierto. ¿Qué observación hacen ustedes en esta gráfica, estimados? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Esto está bien o no? No, hay un detalle en el dibujo. Este puntito que está acá es menos... lo voy a corregir mejor. Lo voy a cambiar al tiro. Este puntito, ¡pling! Este puntito, que lo voy a escribir, lo voy a insertar todo con otro lápiz de otro color mejor. Azul. Este ¿Verdad? punto... Pues debiera ser negativo y el Sí. de la derecha positivo. Sí, exacto. Es un detalle, pero un detalle de la escritura del... Ahí está. Ahí está. Este puntito que está acá no es este puntito, sino que es este puntito. Menos raíz de 3 partido por 3, f evaluado menos raíz de 3 partido por 3. ¿Cierto? Y este otro puntito que está acá no es este, sino que es raíz de 3 partido por 3. Han cambiado los signos. Es de raíz de 3 partido por 3. ¿Ya? Entonces esta función va a ser creciente, creciente el intervalo desde menos infinito hasta menos raíz de 3 partido por 3, unión desde raíz de 3 partido por 3 hasta más infinito. ¿Ya? ¿Ok? Y va a ser decreciente, lo voy a hablar nomás porque como no quiere escribir el lápiz. Y va a ser decreciente desde menos raíz de 3 partido por 3 hasta raíz de 3 partido por 3, ambos intervalos abiertos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahí apareció. Cada uno de esos intervalos por separado serían monótonos, ¿no? Deme un segundo. No, cuidado, los intervalos no son monótonos o no monótonos, eso no es una característica de un intervalo.
las funciones son monótonas o no monótonas en un intervalo. Entonces, a lo mejor redacte de otra manera su pregunta o su afirmación para que sea correcta. Entonces la función en esos intervalos por separado sería monótona. Entonces, sí? la función en cada uno de esos intervalos, sí, exacto. O sea, pensando de menos infinito hasta menos raíz de 3 partido por 3. ¿Sí? ¿Eso? Me está diciendo cada uno de esos Sí, pedacitos, ¿sí? sí. Correcto. ¿Sí? Y eso no sería par ni impar. O No, pues sí, no, usted tendría que, eso está preguntando otra cosa. Usted tendría que hacer ese análisis. Tome esta función, que es f de x igual a x al cubo menos x, y evalúe f en menos x. ¿Me entiende? Y vea si el resultado le da igual a la función o le da menos la función. ¿Sí? ya, sí. Sí, pues, eso tiene que hacer. No es difícil, porque usted toma esta función, la evalúa en menos x, le va a quedar menos x al cubo, menos x, y eso le da x al cubo más x. ¿Y esto es igual a f de x? No. ¿Es igual a menos f de x? Tampoco. ¿Se fijan? Por lo tanto, no es par ni impar, en el caso particular de este ejercicio. Esta función no es par ni impar. ¿De acuerdo? Ahora, aquí me equivoqué, parece. Ah, no, es menos acá. Despista, me equivoqué. Es menos. Esto que está acá, a lo que llegamos, ¿es igual a f de x? No. ¿Será igual a menos f de x? Sí. ¿Es igual a Se menos? multiplica por menos 1, ¿no? Y quedaría. No, cuidado con eso. Usted no me puede multiplicar por menos 1. Usted lo que quiso decir, porque yo le leo el pensamiento, es que usted esto lo escribe factorizando por menos 1. Eso mismo, eso dije. Ah, no, no. ¿De acuerdo? Factorizó por menos 1, ¿ok? Y eso le da igual a f de x, por lo tanto, esta función en particular, el ejemplo B, es impar. Impar, ¿ok? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Dice, grafica y analiza el crecimiento y decrecimiento de esta función. A ver, esta función que está acá, esto se lo voy a dejar de tarea. Ustedes grafiquen, hagan el gráfico de esto, lo pueden hacer usando, ya que todo esto es online, lo pueden hacer usando no sé, cualquier software que tengan a mano, hagan la gráfica y analicen cuándo esta función es creciente y cuándo esta función es decreciente. ¿De acuerdo? Determinar si esta función es par o impar. Mirando solo la gráfica, ¿esta función sería par o impar? Lo que hay aquí, Par, no. ¿no? Porque f de x es igual a f de menos x, ¿no? Precisamente por eso es impar. No sé, ¿par me está diciendo que es par? El de la derecha es No. impar. La azulita primero, la azulita. Ah, esa es impar. Esta es impar, exacto. Esta es una función impar y esta El de otra la derecha es par. es par, correcto. ¿Yo? Determinar algebraicamente si las siguientes funciones son pares o impares. Elijan una para que la trabajemos en la pizarra. A, B, C, D, F, G. ¿Cuál de ellas hacemos en la pizarra? La otra se la dejo de tarea. Para que me digan, estimado, ¿cuál? Elijan una. La D La letra de vaca. D de vaca. Sí, B de vaca. Ya, ok. Ya, B de vaca. Súper bien. Usted aprobó, no sé cómo se llaman las ramos Iba de... un menos dos. Reprobó lenguaje. Sí, profe, lo siento. Solamente ese número.
Y eso está por verse, Y más, estimado. y Eso más- está y por más o verse. menos, y más o menos nomás. Está por verse, estimado, está por verse. Pero en términos generales, estimados, yo les sugiero, porque esto es el gran defecto que tienen los ingenieros, no todos, por supuesto, que no saben escribir. Pero no, estoy aprovechándome solamente que usted trajo a la contingencia. Yo sé que usted sabe escribir vaca y todo lo demás, ¿me entiende? Pero en términos generales, a modo de consejo, estimados, lean. Siempre estén leyendo un libro porque ahí están aprendiendo ortografía y todos los alumnos dicen, ay, pero profe, si a mí el editor me hace todo en el Word, me corrige si pongo un acento mal, perfecto, pero va a haber un momento en que ustedes van a estar escribiendo ustedes y a lo mejor no, el corrector no va a corregir o algo va a pasar. Ustedes tienen que saber ortografía y tienen que saber redactar un documento como corresponde, porque ustedes van a tener que escribir. Primero van a tener que escribir su tesis como tarea número 1 y tienen que escribir una tesis que sea clara, ordenada, precisa, que tenga una excelente redacción de forma tal de que cualquier persona que lea su tesis comprenda lo que ustedes están intentando escribir. Por lo tanto, preocúpense de leer. Es un gran valor, es un plus la gente que lee. ¿Ok? Para ver si esta función es par o impar, pero no lo estoy retando a usted, estimado, insisto, aproveché nomás el momento. Ajá. Para ver si esta función es par o impar, nosotros evaluamos en menos a. Entonces nos queda menos a al cubo menos 1. Y esto es lo mismo que menos a al cubo menos 1. Entonces la pregunta es, ¿esto será igual a g de a? Entonces uno toma esto y dice, ¿son iguales? No, es distinto. Como es distinto, no es par. ¿Será igual a menos g de a? O sea, en el fondo la pregunta es, yo tomo esto, lo factorizo por un signo negativo, y lo que me queda acá, ¿es g de a? Ah, no, x. ¿Es g de a? No, ¿no es cierto? También es distinto. Por lo tanto, esa función no es par, ni impar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Y con el valor absoluto? ¿Me está preguntando otro ejercicio? Sí, creo que era la D. ¿El D? ¿Cuál es? ¿Este? La E. Ese. Usted piense, La E hágalo. de helado. Ah, qué chistoso. Van a seguir con la falta de ortografía. Van a hacer que me enfade. Ah, el profesor enfadado. No, no sigan con la falta de ortografía. Ya. Háganlo y les va a dar par. La E les va a dar par. ¿Ya? Después ustedes lo practican. Analicemos las gráficas. A ver si identifiquemos el periodo, si es que tiene en la número 1. ¿Cuál sería el periodo? Miren acá. El periodo, fíjense, parte de acá y después se da una vuelta y vuelve de nuevo a hacer la misma. Periodo P. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el periodo de esta? Sería de aquí De menos 3 a 1. hasta acá. No, por ejemplo, ¿de dónde lo está tomando usted? Menos 3 y 1. De menos 3 hasta 1. Sí, pero ¿cuál es el periodo? ¿Cuánto vale P? 4, ¿no? Que 4. es como la distancia. Exacto. Es lo que mide desde acá. A ver, es lo que mide de acá hasta acá. Eso es 1, 2, 3, 4 unidades, en magnitud 4. Por lo tanto, en este caso P vale 4. Tiene periodo y su periodo es 4. ¿De acuerdo? Acá, ¿tiene periodo? Si es que tiene. El periodo es 2, ¿o no? A ver, ¿será 2? No, porque
no tienen que ser como, no tienen que estar como juntas, o sí, como, 1,5. A ver, de aquí a acá, por ejemplo, si pensamos en este pedacito, esto es 1, y acá tiene... uy, sí, no estaba viendo, no estaba viendo bien. No, no, sí, pero está bien su... Es 1,5 porque de aquí a aquí hay 1, de aquí a acá hay 1, pero llegó al mismo lugar, sí, es 1,5, porque este pedacito es la mitad, es un medio. ¿Ya? En esta que está acá abajo, ¿tiene periodo? ¿Esta tiene periodo? Esta no es periódica, ¿no es cierto? Se ve al tiro. ¿Esta es No, periódica? Tampoco. tampoco. ¿Ya? Ya. Les voy a dar unos minutitos a ustedes para que me digan los intervalos de crecimiento y o decrecimiento de estas funciones que están acá. A ver, no, denme de esta nomás, de la letra D, de dedo. O sea, lo que quiero que me digan, el intervalo de crecimiento es tal y el intervalo de decrecimiento es tal. Intervalo de esta, crecimiento, bueno, crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? 5 minutillos. Estimados. ¿Alguien tiene el intervalo de crecimiento? Ya. Están todos silenciosos. No sé si no habrán alcanzado. Lo vamos a escribir acá. Ya. Entonces, esta función es creciente. Creciente desde el menos 2. Bueno, se los voy a dictar en realidad. Ya. Ahí sí. Es creciente desde el menos 2 hasta el 0, abierto, unión, desde un puntito que debería estar por acá. Fíjense, a ver, que esto es una curva, pero no necesitamos precisar cuál es el punto que corresponde al vértice de esta curva. Fíjense que la función entre el 0 y el 4 corresponde a esta parábola. Voy a sacar para afuera la parábola. Por lo tanto, como no está precisado el punto, el vértice de la parábola, lo tenemos que encontrar. Acuérdense que para encontrar el vértice identificamos los coeficientes de la expresión de segundo grado, ¿no es cierto? En este caso, el A es 1, el B es menos 3 y el C es 2, ¿cierto? El A es 1, el B es menos 3 y el C es 2. ¿Y cuál es la fórmula para encontrar el vértice? Es menos B partido por 2A. Me voy a ir a la pizarra. Más mejor. Ya, vámonos a la pizarra. Ya, a la pizarra. Solamente vamos a identificar el vértice y después vamos a volver a la puntilla. Teníamos la función, la expresión era igual a x al cuadrado menos 3x más 2, ¿no es cierto? El A vale 1, el B vale menos 3 y el C vale 2, ¿sí? El menos B partido por 2A nos queda 3 partido por 2 y F evaluado en 3 medios. Lo vamos a sacar igual para sacar el puntito entero. 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios más 2. Entonces nos queda 9 cuartos menos 9 medios más 2. 1 común el 4, 9, 2 por 9, 18, más 4 por 2, 8, o sea, nos queda menos un cuarto. Por lo tanto, el vértice de nuestra parábola está ubicado en el 3 medios, menos un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, guardemos ese puntito y vamos a volver al apunte. Entonces, era necesario que sacáramos ese punto. ¿Por qué? Porque no se ve en la... ¿Estoy grabando, no? Así. Entonces vamos a volver al apunte.
Por lo tanto, este puntito que está acá, que es el vértice aquí, en esa gráfica, en la gráfica, aquí, este puntito que está acá, corresponde al X es 3 medios y el Y es menos un cuarto. Menos un cuarto. Ya, no importa el I, no importa que el lápiz no quiera escribir el I. Es menos un cuarto. Entonces va a ser el intervalo de crecimiento, va a estar desde, se lo voy a dictar mejor, desde menos 2 abierto hasta el 0 abierto, unión desde el 3 medios hasta el 4. Ah, no, sigue creciendo. Crece desde el 3 medios hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque de aquí a acá es creciente y de aquí a acá sigue creciendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el intervalo de crecimiento, repito, es abierto en menos 2 hasta 0, abierto, unión desde 3 medios hasta más infinito. Y el intervalo de decrecimiento va a ser desde menos infinito hasta menos 2, abierto, unión desde el 0 hasta el 3 medios, abierto los dos, en el 0 y en el 3 medios. Ese sería el intervalo de crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y ustedes trabajen con los otros y obviamente aprovechando las mismas gráficas indiquen ustedes si las funciones son pares o impares, ¿ya? Acá determinar el periodo, son estilos similares, indicar el periodo y de las siguientes funciones determinar si son pares. Aquí son ejemplos de ejercicios con alternativa, acuérdense que sus pruebas son con alternativa, ¿ya? Entonces les pido que resuelvan estos ejercicios y si hay alguna duda, partimos la próxima semana, que sería, perdón, la próxima semana, el próximo jueves parto la clase diciendo alguna duda de la guía anterior antes de continuar, ¿les parece? ¿Ya? Y eso sería todo.